Imagina abrir el gallinero temprano por la mañana. La niebla se desplaza por la hierba. El gallo acaba de cantar. Y allí, en el nido, yace un huevo del tamaño de una nuez. Diminuto, como si la gallina estuviera gastando una broma. Lo tomas en la palma de la mano. Está tibio, pero algo no va bien. No tiene fuerza ni promesa de un mañana. Sin embargo, en otros tiempos, cuando las gallinas se criaban de por vida y no por negocio, esos huevos se consideraban una deshonra. En 1942, cerca de Voronezh, cuando el frente se tragaba todo lo vivo, fueron los gallineros de las aldeas los que salvaron a las familias de la inanición. Mujeres con pellizas acolchadas repartían el último grano entre los niños y las gallinas, sabiendo que un huevo significaba un día de proteínas, un día de supervivencia. En Kazajistán, en la estación de Charik, donde el suelo se agrietaba por el calor en verano y la estepa aullaba con el viento en invierno, las gallinas de la estepa, razas como la de cuello desnudo y la roja de Kubán, ponían huevos incluso con forraje rebuscado, restos de mijo y malas hierbas. Sus huevos eran tan fuertes como la propia tierra. Por aquel entonces, no había piensos compuestos con aditivos, ni vitaminas en botes de plástico. Todo se basaba en el conocimiento. Cuándo alimentar, qué suplementar, cómo secar las ortigas para conservar las vitaminas. Este conocimiento pasaba de abuela a nieta, de vecino a vecino. No estaba a la venta, estaba vivo. Hoy, la industria del pienso ha convertido a la gallina en un número. En laboratorios cerca de Tula o Kiev, los ingenieros desarrollan raciones para una productividad óptima. 18% de proteína, 3,7% de calcio, 0,45% de metionina. Y suena hermoso, casi científico. Pero detrás de esta fórmula se esconde un hecho. Cuanto más corta sea la vida de la gallina, más rentable será el negocio. Sin embargo, la metionina no es solo una fórmula. Es un aminoácido sin el cual el cuerpo no puede construir la proteína del huevo. La naturaleza sabe cómo proporcionarlo. Ortigas verdes, alfalfa seca, lombrices de tierra. Pero estas fuentes no reportan beneficios a las corporaciones. No están patentadas ni se venden en bolsas. Por lo tanto, los alimentos naturales están desapareciendo de los estantes, sustituidos por bolsas brillantes con la etiqueta premium y aromatizantes con olor a huevo. Estamos pagando por una ilusión. En los pueblos, Rusia todavía recuerda cómo se salvaban las gallinas después de la guerra con los huevos de las propias gallinas. Sí, en efecto. Las cáscaras de huevo se trituraban, se secaban en la estufa y se mezclaban con el pienso. Esta era una fuente natural de calcio, biológicamente disponible. Hoy ha sido sustituida por carbonato de calcio de grado técnico, que se absorbe 3 veces peor. Por eso las ponedoras modernas tienen cáscaras finas y los huevos son cada vez más pequeños. No envejecen, se consumen. Sus cuerpos no pueden soportar la estimulación constante. Esto no es biología, es explotación. Ahora preguntémonos sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que viste en la tienda un huevo que oliera a gallinero y no a frigorífico? El sabor de un huevo de verdad es inconfundible. Su yema es espesa, casi naranja, con un ligero aroma a hierba y sol. No se desparrama, mantiene su forma porque fue construido por una célula viva, no por una fórmula de laboratorio. Y aquí comienza la gran revelación. ¿Por qué desaparecieron esos huevos? Es sencillo. La naturaleza no se puede patentar. No se puede vender una receta de harina de ortigas. No se le puede poner precio a una lombriz de tierra. Pero sí a un aditivo artificial, a una premezcla, a un potenciador biológico. Por eso nos convencen de que sin pienso industrial no habrá huevos grandes. Esta mentira la repiten los expertos en marketing tantas veces que hemos dejado de darnos cuenta. En las explotaciones auxiliares soviéticas, una gallina disponía de una media de 180 gramos de su propio grano y forraje verde al día. Hoy, en la industria, son 110 gramos de pienso compuesto seco sin vitaminas vivas. La diferencia no está en las cifras, sino en el espíritu. Cuando alimentas a una gallina con algo vivo, ella da algo vivo.
Cuando la alimentas con una fórmula, obtienes estadísticas. La ciencia ha demostrado hace tiempo que, sin vitaminas del grupo B, especialmente la B12, sintetizada en el suelo y por las bacterias intestinales, el tamaño del huevo cae un 20%, sin metionina, otro 15%, y sin movimiento ni luz, un tercio. Por eso las gallinas de factoría que viven bajo luz artificial ponen huevos de forma mecánica pero incompleta. Hay menos proteína en su interior, menos lecitina y menos vida. Sin embargo, la lecitina es aquello de lo que está construida cada célula humana. Cuando comemos un huevo pobre, nos volvemos pobres nosotros mismos. Por lo tanto, devolver las gallinas a la tierra significa devolverte la fuerza a ti mismo. Si quieres huevos grandes, no aumentes la dosis de pienso, aumenta la vida a su alrededor. Deja que las gallinas escarben en el estiércol, piquen orugas y mordisqueen la pamplina común. Este es su código biológico, y ninguna premezcla puede sustituir el olor de la tierra húmeda tras la lluvia. El consejo práctico es sencillo. Añade ortigas secas, un poco de harina de pescado, ceniza y arena a la ración. Deja que beban agua limpia y caminen al sol al menos 1 hora al día. En una semana, verás que la cáscara se vuelve más fuerte y la yema más brillante. Y no porque hayas comprado un pienso nuevo, sino porque les has devuelto el derecho a ser aves. Hemos olvidado que las gallinas no son unidades de producción, sino alquimistas vivas que convierten las malas hierbas en oro. La filosofía es sencilla. Cuanto más cerca esté la gallina del suelo, más lejos estará de la fábrica. Y cuanto más lejos estemos nosotros de la fábrica, más cerca estaremos de la libertad. El conocimiento sobrevive solo cuando se transmite. El próximo tesoro se abrirá pronto. Recuerda cómo antes, en verano, secábamos ortigas en el desván, gruesos manojos atados con cordel. Esto era un concentrado de vitaminas para el invierno. En 100 granas de ortigas secas hay casi 300 miligramos de calcio y 25 miligramos de hierro. Esto es más que en algunas pastillas de farmacia. Cuando añades un pellizco al pienso, la gallina recibe una auténtica premezcla viva. O toma la ceniza de madera común. Contiene potasio, calcio y fósforo en proporciones perfectamente equilibradas. Pero la industria no vende ceniza, lo que significa que no está en las bolsas. En los años 80, se llevó a cabo un curioso experimento en el agrocolectivo Razbet, en Bielorrusia. 2 grupos de gallinas, uno con pienso de fábrica, el otro con una mezcla de grano, harina de hierba y un suplemento de ceniza. Después de 2 meses, los huevos del segundo grupo eran un 22% más grandes y tenían yemas de color intenso. En aquel entonces, estos datos no se publicitaron, porque significaba que la tecnología de alimentación masiva no era en realidad tan efectiva. Desde entonces, toda la ciencia de la alimentación ha avanzado no hacia la calidad, sino hacia el control, para que cada gallina sea predecible y cada pienso esté estandarizado. La economía aquí es simple. Cuanto mayor sea la dependencia de los piensos preparados, más estable será el mercado corporativo. Pero la dependencia es el antípoda de la autonomía. En el pueblo solían decir, una gallina es una minifactoría de procesamiento de malas hierbas. Y es verdad. Es capaz de digerir casi cualquier materia orgánica, convirtiendo la hierba en proteína y un guijarro en cáscara. Pero le quitamos ese derecho. La metimos en una jaula y le dijimos, come este polvo. Ahora volvamos a la práctica. Si quieres devolverles la fuerza a tus gallinas, empieza por lo sencillo. Primero, añade siempre una fuente de proteína animal a la ración. Gusanos, restos de pescado, incluso restos de huesos hervidos. Segundo, seca tus hierbas. Ortiga, quinoa, trébol, amaranto. Todo esto son almacenes de aminoácidos y micronutrientes. Tercero, la ceniza no es basura. Puede colocarse en una caja para que las gallinas se bañen en ella, limpiando sus plumas y reponiendo minerales a través de la piel. Cuarto, la luz del sol. Bajo la luz ultravioleta, el cuerpo de la gallina produce vitamina D, que convierte el calcio en una forma activa.
Sin ella, ningún suplemento servirá de nada. Y lo más importante, no tengas miedo de desviarte de las normas de la fábrica. Una gallina no es una máquina. Necesita un ritmo, no un régimen. Si hace calor en la naturaleza, reduce la proporción de maíz y añade más verdura y agua. Si hace frío, al contrario, aumenta el grano. Obsérvalas y ellas te dirán lo que necesitan. Cuando una gallina es feliz, su huevo habla por sí solo, denso, firme y pesado. El punto filosófico aquí es simple. El pienso no es solo nutrición, es un lenguaje de comunicación entre el hombre y la tierra. Cuando le das a un ave alimento vivo, continúas un linaje iniciado hace cientos de años. Esta es una conexión que no se puede comprar. Hoy se nos enseña que la calidad es una marca, pero en el pueblo sabían otra cosa. La calidad es alma. Y el alma no se puede empaquetar en una bolsa de plástico. Así que, si ves huevos pequeños, no te apresures a regañar a la gallina. Ella simplemente está tratando de decirte que su cuerpo está cansado de nuestras comodidades. Devuélvele la tierra, la hierba y la libertad, y ella te lo agradecerá de una manera que ninguna fábrica puede, con un huevo que huele a infancia, a estufa y al sol de la mañana. Que la industria se ría, que anuncien razas modernizadas, que vendan piensos biotecnológicos. La verdad está en otra parte. La naturaleza no necesita patente. Su receta es gratuita y, por tanto, eterna. Si preservamos este conocimiento y lo transmitimos, ninguna corporación podrá cortarnos las alas. El próximo tesoro se abrirá pronto. Cuando empiezas a indagar en la historia de los gallineros rurales, se abre un panorama sorprendente, como si todo el destino de un pueblo se reflejara en una sola cáscara de huevo. En 1957, cuando hubo un auge masivo de las explotaciones auxiliares personales, casi cada familia del pueblo tenía entre 5 y 15 gallinas. En la aldea de Kozelsk, región de Kaluga, por ejemplo, fueron estas gallinas las que permitieron a la gente sobrevivir tras una mala cosecha. Sus huevos se canjeaban por azúcar, queroseno e incluso ropa para los niños. En Ucrania, en la región de Cherkasy, las mujeres se unían en las llamadas arteles de gallinas, comunidades informales donde compraban grano juntas y se ponían de acuerdo sobre quién secaría la hierba, quién hornearía las cáscaras y quién recogería huevo en polvo para el invierno. En Kirguistán y Uzbekistán existían métodos únicos. Las gallinas eran alimentadas con tsugara, una variedad local de sorgo. And, para la primavera, ponían huevos con cáscaras gruesas, ideales para la incubación. Por aquel entonces, nadie lo llamaba producción ecológica. Era simplemente vivir en armonía con lo que había bajo los pies. Luego llegó el pienso compuesto. Rápido, barato y garantizado. Empezó a promoverse en los 70 como símbolo de progreso, para que cada familia tuviera una producción estable. Pero junto con esto, desapareció lo principal: la observación. La gente dejó de vigilar lo que comía la gallina. Antes, cada ama de casa sabía: si la cresta de la gallina está pálida, le falta hierro. Si las plumas están quebradizas, hay que añadir ceniza y harina de huesos. Si los huevos son pequeños, probablemente haya un exceso de carbohidratos. Hoy, todo esto ha sido sustituido por las instrucciones de una bolsa. Y aquí está el resultado. Las gallinas comen, pero no viven. Para explicar científicamente por qué esto importa, un huevo contiene aproximadamente un 12% de proteína, un tercio de la cual es albúmina, formada a partir de los aminoácidos lisina y metionina. Sin lisina, la gallina no puede construir una red proteica completa y el huevo literalmente deja de crecer mientras está todavía en el oviducto. Las fuentes naturales de lisina incluyen la avena verde, las ortigas, la harina de girasol y las lombrices de tierras secas. Pero, ¿dónde has visto una lombriz viva en el pienso compuesto? En su lugar, has visto saborizante de harina de pescado, que huele pero no alimenta. Lo mismo ocurre con el calcio.
El pienso industrial a menudo contiene piedra caliza de grado técnico, que no se disuelve en el estómago de la gallina, mientras que la cáscara natural o la ceniza se absorben en un 80-90%. Ahora, un poco de biología para entender la mecánica en sí. Una gallina forma un huevo en unas 25-27 horas. Primero la yema madura en el ovario. Luego, al desplazarse por el oviducto, se cubre de proteína, membranas y finalmente la cáscara. Por cada gramo de huevo necesita casi 2 gramos de proteína, calcio en forma iónica, fósforo y vitamina D3. Si falta uno de estos elementos, el cuerpo economiza, reduciendo el volumen de proteína, haciendo la cáscara más fina y el huevo más pequeño. Esto no es una enfermedad. Es el lenguaje de la naturaleza que hemos olvidado cómo entender. En los pueblos de Asia Central existía la costumbre de colocar por la noche un cuenco con ceniza y agua cerca del gallinero. ¿Por qué? Para que las aves pudieran bañarse por la mañana y limpiar sus plumas, eliminando parásitos. Pero lo más importante es que la ceniza contiene yodo, potasio y calcio, que penetran a través de la piel. Sin embargo, ahora, en las fábricas, los gallineros se lavan con lejía y antisépticos, destruyendo no solo los microbios, sino también la microflora que ayuda a las aves a producir sus propias enzimas protectoras. Como resultado, la inmunidad cae y, para recuperar energía, el cuerpo gasta recursos que podrían haber ido al huevo. Ahora sobre el alimento. ¿Por qué ocurre que, cuando parece que les das de todo, grano, pienso compuesto, verdura, los huevos siguen siendo más pequeños? La respuesta está en la proporción de aminoácidos. Por ejemplo, si se rompe la proporción de lisina y metionina, la proteína se pliega en las células del hígado y algunos de los nutrientes simplemente no llegan al oviducto. La gallina come, pero los nutrientes en el huevo no aumentan. En la URSS, esto se sabía por experiencia. En la región de Zaporilla, allá por los 70, los granjeros daban a las gallinas una mezcla de avena molida, semillas de girasol y una gota de aceite de pescado. Una fórmula sencilla, pero que aseguraba el equilibrio ideal de ácidos grasos omega 3 y omega 6, lo que afectaba directamente al tamaño y al valor nutricional del huevo. Hoy en día, una composición similar se vende bajo el nombre de moda Omega Fit, solo que a un precio 10 veces superior. Sin embargo, todo se puede hacer con tus propias manos. El aceite de pescado puede sustituirse por un caldo hecho con pequeños peces de río, que se añade al revoltijo. Los ácidos omega se conservan, y las gallinas reciben un estímulo natural para producir yemas con cuerpo. Otro secreto es el azufre, sí, el mismo que huele a cerillas. Sin azufre, una gallina no puede producir proteínas para las plumas, ni queratina para la cáscara. En las aldeas soviéticas, el azufre se obtenía de la ceniza o de pieles de cebolla secas. Bastaba con añadir un puñado al revoltijo y, tras un par de semanas, la cáscara se volvía más gruesa y los huevos más grandes. También hay un matiz biológico del que poca gente habla. En el cuerpo de la gallina, la proteína y la cáscara se forman de manera prioritaria. Si falta nutrición, el cuerpo primero se protege a sí mismo, construye músculos, renueva plumas, y solo entonces se ocupa del huevo. Por lo tanto, una nutrición deficiente, aunque la gallina parezca sana, siempre conducirá a una disminución del tamaño del huevo. Debemos recordar que un huevo es un lujo, no una obligación del organismo. En los pueblos lo entendían y alimentaban a las gallinas como si fueran invitadas. Una patata hervida con harina, hojas de ortiga trituradas, un poco de suero de leche. Todo se aprovechaba. Ahora abre cualquier bolsa de pienso. La primera línea de la composición: maíz, harina de soja, grasa vegetal. Esto no es comida. Son estadísticas. Ahora un poco de química para los que gustan de la precisión. Para que una gallina forme un huevo de 60 garnás, necesita una media de 2,2 gramos de calcio, 0,3 gramos de fósforo, 0,5 gramos de metionina, 0,8 gramos de lisina, vitamina D3 y unos 70 ml de agua.
Si falta aunque sea uno de estos elementos, el cuerpo lo compensa reduciendo la masa del huevo. En condiciones industriales, esto se soluciona con aditivos, pero en un corral doméstico todo es mucho más sencillo. Calcio de las cáscaras, fósforo de la ceniza, metionina de las verduras, vitamina D3 del sol. Todo esto es gratuito, pero requiere atención. Y aquí reside la raíz del conflicto. La fábrica vende sustitutos de la atención. En los 90, cuando las granjas colectivas se desmoronaban, muchas familias volvieron a las gallinas como fuente de alimento y dinero. Entonces aparecieron en Siberia las legendarias ponedoras siberianas, una raza de aldea no oficial desarrollada sin genetistas. Estas gallinas sobrevivían a temperaturas bajo cero, comían nieve en lugar de agua, y aún así, ponían huevos más grandes que los de fábrica. ¿Por qué? Porque comían a conciencia. Restos de patata, hojas de zanahoria, ceniza, grano y lombrices. Nadie contaba porcentajes, simplemente escuchaban a la naturaleza. Hoy podemos combinar ese conocimiento con la ciencia, por ejemplo, añadiendo levadura seca a la ración, una fuente de vitamina B12, que afecta directamente a la masa del huevo y a la actividad de la gallina, o unas pocas semillas de lino, una fuente de omega 3 que hace que la yema sea espesa y nutritiva. Todo esto está al alcance de cualquiera y no requiere laboratorios. La naturaleza ya ha creado la fórmula perfecta, solo hay que dejar de interferir. Pero el sistema de las fábricas está construido de otra manera. Prospera gracias al control y a las patentes. Cuanto mayor sea la dependencia del granjero, más estables serán los beneficios de las corporaciones. Por eso no les interesa que sepas que las ortigas pueden sustituir a una premezcla y la ceniza a un bloque mineral. Al fin y al cabo, no se puede ganar dinero con eso. La naturaleza no está en venta, y esta es la principal conspiración económica contra el sentido común. Así que el consejo práctico es este. Restaura el ciclo de alimentación. En primavera cosecha hierba, seca ortiga, trébol, quinoa y amaranto. En otoño recoge ceniza, cáscaras y arena. Haz un revoltijo sencillo. Una parte de grano triturado, una parte de harina de hierba, una parte de verduras hervidas. Añade una cucharadita de ceniza y un poco de harina de pescado. Esta es una ración que te dará un huevo digno de una exposición, sin productos químicos ni dependencia. Y finalmente, la filosofía. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es la comodidad, pero en un hogar es lo contrario. Cuanto más cómodo es, más débil es. Una gallina, como una persona, se fortalece con el movimiento, en la lucha por una migaja de tierra, en la búsqueda de una lombriz. Ella es un espejo de nuestra relación con el mundo. Si la alimentamos con muerte, obtenemos muerte. Si la alimentamos con vida, recuperamos la vida. Esto no se trata solo de huevos, se trata de nosotros. Se trata de cómo estamos perdiendo la conexión con lo que solía llamarse nuestra propia hacienda. Al fin y al cabo, el conocimiento sobrevive solo cuando se transmite. Los viejos cuadernos de las abuelas, las notas al margen, los consejos de los vecinos. Esta es la biblioteca de la supervivencia. Debemos abrirla antes de que sea demasiado tarde, porque cada huevo grande no es solo un desayuno. Es la prueba de que la naturaleza todavía está de nuestro lado. El próximo tesoro se abrirá pronto. En los pueblos de Asia Central existía la costumbre de colocar por la noche un cuenco con ceniza y agua cerca del gallinero. ¿Por qué? Para que las aves pudieran bañarse por la mañana y limpiar sus plumas, eliminando parásitos. Pero lo más importante es que la ceniza contiene yodo, potasio y calcio, que penetran a través de la piel. Esta es una verdadera ducha mineral. Sin embargo, ahora, en las fábricas, los gallineros se lavan con lejía y antisépticos, destruyendo no solo los microbios, sino también la microflora que ayuda a las aves a producir sus propias enzimas protectoras. Como resultado, la inmunidad cae y, para recuperar energía, el cuerpo gasta recursos que podrían haber ido al huevo. Ahora sobre el alimento. ¿Por qué ocurre que, cuando parece que les das de todo,
grano, pienso compuesto, verdura, ¿los huevos siguen siendo más pequeños? La respuesta está en la proporción de aminoácidos. Por ejemplo, si se rompe la proporción de lisina y metionina, la proteína se pliega en las células del hígado y algunos de los nutrientes simplemente no llegan al oviducto. La gallina come, pero los nutrientes en el huevo no aumentan. En la URSS, esto se sabía por experiencia. En la región de Zaporilla, allá por los 70, los granjeros daban a las gallinas una mezcla de avena molida, semillas de girasol y una gota de aceite de pescado. Una fórmula sencilla, pero que aseguraba el equilibrio ideal de ácidos grasos omega 3 y omega 6, lo que afectaba directamente al tamaño y al valor nutricional del huevo. Hoy en día, una composición similar se vende bajo el nombre de moda Omega Fit, solo que a un precio 10 veces superior. Sin embargo, todo se puede hacer con tus propias manos. El aceite de pescado puede sustituirse por un caldo hecho con pequeños peces de río, que se añade al revoltijo. Los ácidos omega se conservan, y las gallinas reciben un estímulo natural para producir yemas con cuerpo. Otro secreto es el azufre. Sí, el mismo que huele a cerillas. Sin azufre, una gallina no puede producir proteínas para las plumas, ni queratina para la cáscara. En las aldeas soviéticas, el azufre se obtenía de la ceniza o de pieles de cebolla secas. Bastaba con añadir un puñado al revoltijo y, tras un par de semanas, la cáscara se volvía más gruesa y los huevos más grandes. También hay un matiz biológico del que poca gente habla. En el cuerpo de la gallina, la proteína y la cáscara se forman de manera prioritaria. Si falta nutrición, el cuerpo primero se protege a sí mismo, construye músculos, renueva plumas y solo entonces se ocupa del huevo. Por lo tanto, una nutrición deficiente, aunque la gallina parezca sana, siempre conducirá a una disminución del tamaño del huevo. Debemos recordar que un huevo es un lujo, no una obligación del organismo. En los pueblos lo entendían y alimentaban a las gallinas como si fueran invitadas. Una patata hervida con harina, hojas de ortiga trituradas, un poco de suero de leche. Todo se aprovechaba. Ahora abre cualquier bolsa de pienso. La primera línea de la composición, maíz, harina de soja, grasa vegetal. Esto no es comida, son estadísticas. Ahora un poco de química para los que gustan de la precisión. Para que una gallina forme un huevo de 60 gama, necesita una media de 2,2 grama de calcio, 0,3 grama de fósforo, 0,5 grama de metionina, 0,8 grama de lisina, vitamina D3 y unos 70 mililitros de agua. Si falta aunque sea uno de estos elementos, el cuerpo lo compensa reduciendo la masa del huevo. En condiciones industriales, esto se soluciona con aditivos, pero en un corral doméstico todo es mucho más sencillo. Calcio de las cáscaras, fósforo de la ceniza, metionina de las verduras, vitamina D3 del sol. Todo esto es gratuito, pero requiere atención. Y aquí reside la raíz del conflicto. La fábrica vende sustitutos de la atención. En los 90, cuando las granjas colectivas se desmoronaban, muchas familias volvieron a las gallinas como fuente de alimento y dinero. Entonces, aparecieron en Siberia las legendarias ponedoras siberianas, una raza de aldea no oficial desarrollada sin genetistas. Estas gallinas sobrevivían a temperaturas bajo cero, comían nieve en lugar de agua, y aún así ponían huevos más grandes que los de fábrica. ¿Por qué? Porque comían a conciencia, restos de patata, hojas de zanahoria, ceniza, grano y lombrices. Nadie contaba porcentajes, simplemente escuchaban a la naturaleza. Hoy podemos combinar ese conocimiento con la ciencia. Por ejemplo, añadiendo levadura seca a la ración, una fuente de vitamina B12 que afecta directamente a la masa del huevo y a la actividad de la gallina. O unas pocas semillas de lino, una fuente de omega 3 que hace que la yema sea espesa y nutritiva. Todo esto está al alcance de cualquiera y no requiere laboratorios. La naturaleza ya ha creado la fórmula perfecta, solo hay que dejar de interferir. Pero el sistema de las fábricas está construido de otra manera. Prospera gracias al control y a las patentes.
Cuanto mayor sea la dependencia del granjero, más estables serán los beneficios de las corporaciones. Por eso no les interesa que sepas que las ortigas pueden sustituir a una premezcla y la ceniza a un bloque mineral. Al fin y al cabo, no se puede ganar dinero con eso. La naturaleza no está en venta, y esta es la principal conspiración económica contra el sentido común. Así que el consejo práctico es este. Restaura el ciclo de alimentación. En primavera cosecha hierba. Seca ortiga, trébol, quinoa y amaranto. En otoño recoge ceniza, cáscaras y arena. Haz un revoltijo sencillo, una parte de grano triturado, una parte de harina de hierba, una parte de verduras hervidas. Añade una cucharadita de ceniza y un poco de harina de pescado. Esta es una ración que te dará un huevo digno de una exposición, sin productos químicos ni dependencia. Y finalmente, la filosofía. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es la comodidad, pero en un hogar es lo contrario. Cuanto más cómodo es, más débil es. Una gallina, como una persona, se fortalece con el movimiento, en la lucha por una migaja de tierra, en la búsqueda de una lombriz. Ella es un espejo de nuestra relación con el mundo. Si la alimentamos con muerte, obtenemos muerte. Si la alimentamos con vida, recuperamos la vida. Esto no se trata solo de huevos, se trata de nosotros. Se trata de cómo estamos perdiendo la conexión con lo que solía llamarse nuestra propia hacienda. Al fin y al cabo, el conocimiento sobrevive solo cuando se transmite. Los viejos cuadernos de las abuelas, las notas al margen, los consejos de los vecinos. Esta es la biblioteca de la supervivencia. Debemos abrirla antes de que sea demasiado tarde, porque cada huevo grande no es solo un desayuno. Es la prueba de que la naturaleza todavía está de nuestro lado. El próximo tesoro se abrirá pronto. Hay una cosa que casi nunca se menciona en los folletos oficiales de avicultura: el olor. Un gallinero de verdad no huele a amoníaco, sino a pan y a hierba. Este olor es un indicador de una microflora sana. Antiguamente decían: si el gallinero huele a pan, los huevos serán grandes. Y esto no es poesía. La ciencia moderna lo confirma. La microflora intestinal de una gallina afecta directamente al tamaño del huevo. ¿Por qué? Porque es en el intestino donde se sintetizan las vitaminas del grupo B, especialmente la B12, responsable del metabolismo de las proteínas y de la formación de la clara. Cuando un ave vive en un entorno estéril, donde la desinfección se hace con lejía y antibióticos, su microflora muere. Proteína deja de formarse y los huevos se vuelven más pequeños. Así, una simple lucha por la limpieza se convierte en una guerra contra la vida. En los pueblos, esto se entendía sin necesidad de microscopios. El lecho se cambiaba rara vez, pero se añadía serrín fresco, ceniza y hierba. Allí se producía un proceso de fermentación natural en el que se desarrollaban bacterias beneficiosas. Estas bacterias calentaban el suelo, creaban un calor suave y saturaban el aire con el aroma tenue del heno. Esto era un bioactivador vivo, no suciedad como se piensa hoy. Esos gallineros se calentaban solos en invierno. En 1984 se realizó un experimento en la región de Tiumen. En un gallinero, el lecho se retiraba cada semana. En otro, se dejaba añadiendo ceniza y hierba. En el gallinero, sucio, la temperatura era 4 grados superior sin calefacción, y el tamaño de los huevos era un 12% mayor. Porque el calor es energía, y la energía es proteína. Si quieres entender la naturaleza de un huevo, mira al suelo. Todo empieza en la tierra. Si las gallinas caminan por un patio pisoteado y muerto, no reciben micronutrientes. En un suelo sano hay millones de criaturas microscópicas que crean vitaminas naturales. Antiguamente, el patio nunca se cubría con baldosas de hormigón como ahora. Allí crecían pamplinas, llantén y grama. Todas estas malas hierbas alimentaban al ave mejor que cualquier pienso granulado. Incluso el estiércol ordinario mezclado con tierra es un tesoro de proteínas y microorganismos. Cuando una gallina escarba, recibe no solo alimento, sino también microflora viva. Este es su fermentador interno.
Por eso, en las granjas colectivas, las gallinas tenían salida obligatoria al campo, al menos 6 horas al aire libre. Hoy, sin embargo, todo está al revés. Las gallinas están sobre una malla metálica. La comida cae por tubos de plástico y los huevos caen a una cinta transportadora. Sí, es cómodo, pero intenta comparar. Una gallina de factoría produce 300 huevos al año, pero vive menos de 2 años. Una gallina de pueblo produce 180 huevos, pero vive 7 u 8 años sin perder la salud. No se trata de cantidad, se trata de calidad de vida. Cuando una gallina vive mucho tiempo, su cuerpo construye un equilibrio interno de vitaminas y minerales, y los huevos se vuelven densos, pesados y llenos de energía. Ahora, los detalles. Hay más de 40 nutrientes en un huevo, pero 3 claves determinan su escala: proteína, calcio y fósforo. La proteína es responsable de la masa, el calcio de la cáscara y el fósforo de la absorción de ambos. Si falta fósforo, el calcio simplemente no se deposita en la cáscara y parte de la proteína no sirve para nada. Por eso, antiguamente siempre tenían harina de huesos o ceniza cerca del gallinero. Un vaso de ceniza por semana supone 1000 tangalas de fósforo y hasta 2 gramos de potasio, una vitamina natural. La ceniza no solo nutre, sino que también desinfecta. En ella se bañan las gallinas, limpiando sus plumas y su piel, y al mismo tiempo saturando el cuerpo de minerales a través de los poros. Esta vieja costumbre se ha olvidado, pero funciona mejor que cualquier preparado caro. Otro aspecto es el agua. Estamos acostumbrados a subestimar su importancia. Una gallina se compone de un 70% de agua y un huevo de un 74%. Si el agua del bebedero está sucia, es dura o está estancada, el metabolismo se interrumpe al instante. Con falta de agua, una gallina puede dejar de poner en 24 horas. En la URSS, cada granja avícola tenía un lema: sin agua limpia no hay huevo limpio. Pero en los hogares particulares, la gente a menudo olvida que el agua no es solo para beber, sino también una forma de enfriar el cuerpo. En verano debe cambiarse 2 veces al día. De lo contrario, las gallinas sufrirán estrés por calor y pondrán huevos pequeños. Hablemos ahora de las vitaminas. En el sistema tradicional, la vitamina A la aportaban las zanahorias, la vitamina D el sol y el aceite de pescado, y la vitamina E el grano germinado. Hoy, estas vitaminas se añaden al pienso de forma sintética, pero lo sintético no se activa sin grasas naturales. Sin ellas, las vitaminas simplemente pasan por el intestino sin ser absorbidas. Por tanto, la vieja regla, una cucharadita de aceite vegetal en el revoltijo, es sorprendentemente científica. Hace que las vitaminas sean solubles y activas. Y ahora un poco de fisiología. ¿Por qué los huevos de una gallina se vuelven más pequeños cuando engorda? Es sencillo. El tejido graso se deposita alrededor del oviducto, apretándolo, y el huevo no tiene tiempo de formarse por completo. El resultado es un huevo pequeño con cáscara blanda. Es decir, la sobrealimentación es tan enemiga como el hambre. Por eso decían antiguamente, la gallina debe estar viva, pero no llena. Su estado se puede comprobar fácilmente. Si el abdomen se siente blando pero no fofo, todo es normal. Y un secreto más olvidado, la arcilla. En algunas regiones, especialmente en Bielorrusia y el sur de Rusia, se añadía un poco de arcilla roja al alimento. Esto no es superstición, sino un equilibrio mineral exacto. La arcilla contiene hierro, magnesio y cobre, que mejoran la formación de la sangre, y la sangre es el transporte de todos los nutrientes hacia el ovario. Cuando la sangre es pobre, los huevos también lo serán. Incluso un pequeño trozo de arcilla en el bebedero es una prevención contra la anemia y la clave para una yema rica. ¿Qué vemos? Todo lo que una gallina necesita está a nuestro alrededor. Pero la industria se ha asegurado de que dejemos de ver lo obvio. Nos convencieron de que el conocimiento es una fórmula compleja y no la experiencia. Pero incluso nuestras abuelas sabían cómo tratar a una gallina sin antibióticos. Una decocción de ajo, ceniza,
un poco de leche agria. Todo esto restauraba la microflora y, con ella, la productividad. Hoy en día, a estas recetas se las llama medicina veterinaria alternativa, aunque no son más que sentido común. Ahora, un poco sobre economía. ¿Por qué es más rentable depender? Porque la dependencia es un ingreso estable para las corporaciones. Cuando tú mismo secas la hierba, nadie gana. Cuando compras una premezcla, alguien se lleva un porcentaje. Eso es todo. Por eso, desde las pantallas y los envases, brota el mismo eslogan: solo el pienso profesional dará resultados. Pero, ¿qué resultados? Un huevo sin alma, sin sabor, sin vida. Y el final de esta sección es práctico. Si quieres revivir el viejo enfoque de aldea, empieza por lo pequeño. Introduce un lecho de fermentación permanente. Serrín más ceniza más hierba. Dales a las gallinas salida diaria, a terrenos donde haya verdor. Pon una caja con arena y ceniza para el baño. Añade verduras hervidas, harina de hierba, un poco de harina de pescado y aceite vegetal a la ración. Ventila el gallinero, pero no crees corrientes de aire. En 3 semanas verás la diferencia. Los huevos pesarán más, las cáscaras serán más fuertes y las aves estarán más tranquilas. Y entonces, ocurrirá lo principal. Volverás a sentir la conexión con la tierra. Al fin y al cabo, una gallina no es solo un ave. Es una antigua aliada del hombre, una guardiana del fuego y del equilibrio del hogar. Cuando ella está sana, hay orden en la casa. Cuando ella está enferma, hasta el pan parece vacío. Por lo tanto, volver a la alimentación natural no es un pasatiempo, es un acto de resistencia a la locura industrial. La naturaleza no se puede patentar, pero se puede proteger. Y solo nosotros podemos hacerlo, con las manos que recogen los huevos por la mañana. Porque cada huevo grande y denso es un pequeño manifiesto contra el mundo artificial. Si esta historia cambió tu perspectiva sobre la forma habitual de vivir en el gallinero y sobre lo que comemos, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Seguimos revelando la historia y los conocimientos que intentaron condenar al olvido. Siembra el futuro con nosotros. El próximo tesoro se abrirá muy pronto.